enseñanzas ahí que no, y dice, vamos casi de la mano, los provisionistas y los calvinistas, bien agarraditos de la mano, ¿me entiendes? ¿Cómo estás, Juan? Saludos, saludos, mi estimado Vejero. Saludos también, Lentes, Moisés. ¿Cómo están? Saludos y bendiciones. Buenos días, saludos. Nada, escuchando. Yo era quien estaba hablando ayer. Pero no, o sea, tenemos posturas diferentes, mis estimados. Aunque ayer justamente hablando con Ovejero le decía que no es tan diferente, solamente en algunos matices simplemente distanciamos, ¿no? Pero, este, yo, por ejemplo, con lo que acaba de decir ahora mi estimado Ovejero, sí es cierto, yo estoy de acuerdo con él. Ninguno puede venir a Dios. O sea, ninguno puede venir a Dios si el Padre no lo atrae. ¿Qué significa? El hombre está incapacitado por sus propios medios de poder acercarse a Dios, de poder creer en Dios incluso. El hombre no puede generar esa fe que Dios exige a todo hombre para justificarlo y salvarlo. No lo puede hacer. El hombre no puede salir de su condición caída donde está en sí mismo. No puede hacer absolutamente nada para redimirse, justificarse, salvarse. El hombre está imposibilitado en eso, sí. Ahora, ahí yo estaría cantando calvinismo. Ustedes dirían, eso nomás de nosotros. Pero ¿cuál es el detalle? Donde ahí nos distanciamos, ¿no? Hasta ahí el provisionismo prácticamente cree igual que el calvinismo. Para nosotros es una base la depravación del hombre. Una base del provisionismo es que el hombre está depravado. Pero hay un detalle. Ustedes van un poquito más allá y yo no. Pues en las escrituras no veo lo que ustedes están viendo. Ustedes dicen el hombre está inhabilitado a tal punto de que no puede responder ni siquiera a la iniciativa de Dios. Nosotros, o bueno, la postura provisionista responde que sí puede responder, pero la obra que hace en el calvinismo Dios en el pecador es regeneración. La obra que hace en el provisionismo en el pecador es iluminación, ¿no? Simplemente una convicción, redarguir, ¿no? La acción del Espíritu Santo, la habilitación del Espíritu Santo por medio del Evangelio, sin regenerar, hasta el momento que cree y es regenerado, ¿no? Eso sí, adelante, estimados. Ok, si puedo responder, hermano Carlos, rápidamente. Sí, así, adelante. Dios te bendiga, Juan. Solo quiero enfocarme en algo que dijiste antes de lo último, ¿verdad? Dijiste que nosotros afirmamos, me puedes corregir, ok, si lo dije, si lo apunté lo más rápido que pude. Dijiste que nosotros los calvinistas afirmamos que el hombre no puede responder a la iniciativa de Dios, que ni siquiera puede responder a la iniciativa de Dios. ¿Lo dijiste, eso dijiste o te escuché mal? Sí, entendiendo que si Dios, por ejemplo, ¿no? Si Dios llama, el hombre no puede responder sin que antes sea regenerado. Por eso detallé la regeneración. Entiendo. Escucha esto, ¿ok? Esta sería mi respuesta. Cuando Dios inicia, el hombre va a responder, sí o sí, estando convencido. Este es Filipenses 1:6. Estando convencido que lo que Dios empezó, estoy usando tu palabra iniciar o empezar. Si Dios inicia, estamos hablando del llamado, estamos hablando de llamado eficaz. El inicio que yo tomo, la palabra tuya de inicio, lo estoy tomando de una forma bíblica, no de un intento, ¿verdad? General, aquí está el evangelio. No, estoy hablando de un inicio individual para Juan, para Carlos, para Moisés. Cuando Dios inició, yo iba a responder, ¿entiendes? Y no fue, siendo consistente, no fue porque yo decidí responder intrínsecamente sin algo que venía de afuera de mí. Entonces, otra vez termino con esto. Cuando Dios inicia algo en ti, brother, vos vas a responder. Este es el llamado, esta es la regeneración. Cuando Dios decide darte el corazón nuevo, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a vivir. Este es el 37. Este es el valle de huesos secos. Los huesos estaban ahí, sin vida, sin decisión, sin opinión. ¿Okay? Y la palabra vino y tomaron, ya sabes la historia, ¿verdad? Ese es
tal calvinismo, brother. Esa es la Biblia, ¿me entiendes? Eh, te dejo responder. No, sí, eso es su postura, mis estimados, yo respeto eso. El punto es lo siguiente, ¿no? Tú estás hablando, por ejemplo, de un llamado eficaz. Entonces, si hay un llamado eficaz, el otro llamado, ¿cuál sería, Moisés? El que se le hace a la gente que no es escogida para ser salva. Okay, buena pregunta, buena pregunta. Mira, hay un texto que creo que 22:16 creo que es. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay una distinción aquí. El llamado es general, el evangelio es para todos. Es lo que nosotros podíamos agarrar. El término católico es nuestro, pero se lo robaron los marianos, ¿verdad? El evangelio es universal. No hay distinción de personas, ¿verdad? Jesucristo es digno de tomar el rollo, abrir sus sellos, porque con su sangre compró a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, el evangelio es general, brother. ¿Okay? Tú me estás preguntando cuántos llamados hay. ¿Okay? Está un llamado que la Biblia lo enseña. Hay un llamado general, pero hay unos escogidos que van a ser regenerados, no porque ellos decidieron intrínsecamente ser regenerados o dieron su opinión, sino que el propósito de Dios nunca va a ser anulado, ¿verdad? Todo lo que me propongo realizaré. Isaías 46:10. ¿Me entiendes? Si Dios se propuso salvarte, el llamado es general para todos y de ahí Dios va a llamar a través de ese evangelio, que van a escucharlo todos, Él va a llamar a los suyos. No sé si eso te ayuda un poco. Okay. A ver, por lo menos No, entender lo que nosotros creemos. Sí, yo ya entendí. Voy a hacer una conclusión de lo que he entendido. Me dices que es un solo llamado, ¿verdad? Pero es eficaz en los que Dios ha escogido por medio de su propósito, ¿no? Para salvar, ¿verdad? Amén. Ok, perfecto. Ahora, hay una pequeña duda que se me plantea ahí. Si dice la palabra evangelio, ¿no? De esta palabra griega, es buenas noticias, ¿no? Buenas nuevas, ¿no? Entonces, el evangelio es Cristo, es una persona. El evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias de salvación, buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son estas buenas noticias que el evangelio, que es el mismo predicado a los no escogidos y a los escogidos, ¿verdad? Pues el mismo, solamente que es eficaz en los escogidos. Pero ¿cuáles serían estas buenas noticias que trae el evangelio para los que no son escogidos? Ok, excelente pregunta. Sí, bueno, para empezar, ¿verdad? La base es que el evangelio, que son buenas noticias, estamos de acuerdo con Juan, nunca empieza sin la mala noticia, ¿verdad? El evangelio básicamente sería la cura para algo, ¿verdad? Por eso el evangelio nunca puede empezar con este tal Cristo murió por todos, Cristo te ama, Cristo tiene un buen plan para ti, etc. El evangelio, tenemos un ejemplo, un precedente claro y explícito en Romanos 1. Ya Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Romanos capítulo 1, verso 16. Más adelantito, creo que 17 y 18, dice que, y aquí viene, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres. Aquí viene la mala noticia, y tú sabes, tú conoces la Biblia, Juan, que del capítulo 1 al capítulo 3, básicamente es un veredicto contra todo ser humano, seas judío o seas gentil. ¿Okay? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se han desviado. Ya conoces el texto, no lo voy a citar, me lo sé de memoria, pero no. Mira, no hay quien busque a Dios, básicamente lo que estamos hablando ahorita. Ese evangelio, la pregunta, pero para más específicamente responder la pregunta tuya, ¿qué buena noticia hay para esas personas de que nunca van a venir o que no fueron elegidas? El texto bíblico no me dice, bueno, hay un tipo, parece buena noticia, pero para ustedes no es. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el evangelio, el anuncio es para todos. Nadie tiene excusa. El texto que te voy a dar, Mateo capítulo 10, verso 28, si no me equivoco, dice, Jesús dice esto, Jesús no es arminiano, y él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. No dice, venid a mí todos los calvinistas, ni siquiera dice, venid a mí todos los elegidos. No dice eso. No dice eso. Dice, venid a mí todos. ¿Sabes lo que es eso, Juan? Y hermanos que están escuchando.
hace responsable a cada uno de que si tú no vienes, Dios te hace responsable a ti. Es lo que la Biblia enseña. Te hace responsable a ti. Y el decir que Él eligió desde antes de la fundación del mundo no lo hace injusto, porque también lo dice. ¿Entiendes? El texto que básicamente va a armonizar y hacerte entender es este. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso es todo. Esa es la única frase, brother, quizás que debería, ¿verdad? En mi opinión, debería de empujarte de cabeza y caer en el mero abismo del calvinismo. Siempre lo digo así como porque rima, ¿verdad? Brother, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La implicación es ¿cuál? Pues hay 44. Y nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Yo no miro nada más claro que eso, brother, ¿me entiendes? Pero entiendo, pues, de que no lo ves así hasta ahora. Me disculpa por la larga respuesta que di, me disculpa. Hay mucho que decir, pero adelante. Adelante, Juan, ¿estás ahí todavía? Juan. Debe tener mala señal. O tal vez entre una llamada. No lo escuchamos. No te escuchamos, Juan. Pues, debe tener mala señal. A mí se me hace que cagué de A ver si, rodillas. a ver si regresa. Se fue de cabeza en el abismo del calvinismo. No estamos Creo que ahí bromeando, Juan. está. Estamos bromeando. No, Ahí está. ahí está. Ya viene. Hola, hola, ¿me escuchan, estimados? Ahí está, Juan, te escuchamos. Ahora Adelante. sí, Oye, ahora qué sí lo raro, escucho. se me fue la señal. No, sí, te decía, estimado Moisés, que yo te estaba escuchando atentamente, que no te preocupes, yo te estaba escuchando atentamente. Y te decía que justamente el día de ayer estaba hablando con unos amigos calvinistas sobre el tema de la responsabilidad del hombre. Les comento algo, yo respeto a las personas, la postura que ellos decían tener. Pero yo sí le voy a ser honesto, yo hago defensa contra la postura calvinista, pero sin faltar respeto a la gente, ¿no? Ahora, si yo no soy calvinista, mis estimados, aunque respeto su convicción, es por estas contradicciones que encuentro, ¿no? Entonces, estábamos ayer hablando de la responsabilidad del hombre. Si yo fuera calvinista, y ahí Moisés me puede corregir si tengo ahí un mal concepto, yo diría que el hombre no tiene responsabilidad de nada, tanto el que es escogido para salvación como el que no ha sido escogido para ser salvo. No hay responsabilidad de nada, por la sencilla razón de que vamos a comenzar primero con el que ha sido escogido para salvación. El que ha sido escogido para salvación no puede responder al Evangelio, pues. Está muerto en sus delitos y pecados, como lo sostiene el calvinismo, ¿no? Está inhabilitado, no puede responder, a menos que Dios regenere primero su corazón y recién puede responder. Entonces no hay responsabilidad. Dios primero tiene que darle vida y luego responde. Ahora, en el caso del que no ha sido escogido, tampoco hay responsabilidad. Primero, no ha sido escogido para salvación. Segundo, no ha sido predestinado para creer. Tercero, nadie le va a depositar una fe. Cuarto, nadie le va a regenerar. Quinto, Cristo no ha muerto por él. Entonces, no hay responsabilidad de su incredulidad. O sea, si él no cree, no es porque ha decidido no creer, simplemente porque no ha habido fe para él, no ha habido nada. Entonces, yo creo que yo si fuera calvinista diría, no hay responsabilidad. Realmente Dios ha decretado todo, Dios ha determinado todo, ha decidido quién se salva y quién no, y Dios está obrando en su decreto quién se salva y quién no. Incluso las decisiones de las personas, Dios está que las obra decretándolas, ¿no? Es lo que yo diría si fuera calvinista. Ahora, el provisionismo responde de esta forma. Dios ha provisto todo, los medios, ha provisto su palabra, el testimonio, su Hijo, el Espíritu, el Evangelio, todo. Y a todos por igual, sin excepción de personas, para que todos puedan creer y ser salvos. Entonces, la persona que va a condenación no es porque no ha sido provista de nada, como lo sostiene el calvinismo, sino porque aún siendo provista de todo, ha decidido rechazar. Ahora, que una persona decida creer en el Evangelio, creer en el Hijo de Dios, no le quita la soberanía a Dios. No le quita la soberanía a Dios. Es más, mantiene la soberanía de Dios y mantiene la justicia de Dios porque así Dios ha decretado. Tú has citado Romanos 1:16 y ese texto yo lo uso mucho. Dice Pablo,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Entonces, así lo ha decretado Dios. Aquel que es salvo y que va a tener la vida eterna es el que cree en su Hijo. Y ahí se mantiene la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque le da vida al que cree y condena al que no cree. Es más, si para el calvinismo es eficaz una especie de predestinación para creer, para el provisionismo es doblemente eficaz, porque el que cree es salvo y el que no cree es condenado. Entonces la obra de Cristo es eficaz, siempre. Adelante, mi estimado. Excelente, excelente. Voy a ver si puedo hacer 3 o 4 puntos de lo que dijiste, ¿verdad? Ese texto maravilloso, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios. Si solo te pudieras quedar ahí, brother, y ¿cómo se dice? Meditar en eso. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? Yo sé que el texto no termina ahí, pero esa es la base. El propósito del Evangelio, y el Evangelio tiene un propósito, es de salvar a todos. Hay un propósito de salvar a todos los que creen. ¿Entiendes? Voy a mencionarlo. Yo no tengo problema en mencionarlo, pero como no quiero conectarlo, pues, pero lo voy a mencionar porque aquí somos transparentes. Carlos Andrés Moore ha dicho de que Dios, y sabes que él tiene básicamente, él no dice que es provisionista, pero dice, básicamente tiene tu misma postura. Él afirma, con tanto material que tiene anti-calvinismo, ¿verdad? Él ha afirmado de que Dios no se propuso salvarlos a todos. Y esa es una incoherencia, y básicamente hay mucho desequilibrio en otras posturas, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios de salvar viene con ese propósito para salvar a todos los que creen. Y Juan 6:37 es un buen texto de conectarlo a esa verdad, que todos lo que el Padre me da vendrán. ¿Okay? Va conectado. 2 palabras que te quiero ayudar algo, sinceramente, con toda la sinceridad que existe en mi corazón. Mencionaste la palabra responsabilidad. No hay responsabilidad, dijiste tú, si yo fuera calvinista, no soy calvinista porque miro inconsistencias o contradicciones, dijiste, mejor dicho. Porque miro que no hay responsabilidad en ninguno de los dos lados. ¿Okay? Si sos salvo, no sos responsable. Y si te perdés, no sos responsable. Te voy a ayudar con esto, brother. Tienes que hacer una distinción entre responsabilidad y crédito. Si tú eres salvo, no tienes ningún crédito. Según la Biblia, no hay ningún crédito. Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay crédito si sos salvo. La palabra que necesitas usar para los salvos es crédito. No hay crédito. Ya sabemos que la responsabilidad viene el otro lado. ¿Quién es responsable si se va al infierno? No puedes culpar a Dios. Ya hubo alguien que culpó a Dios de una forma, Pablo lo pone, ¿verdad? En Romanos capítulo 9, verso 20. Esa persona que Pablo inventa, esa persona que está resistiendo a la enseñanza de Pablo, y dice, ¿por qué Dios culpa? ¿Quién puede resistir su voluntad? Esa persona está objetando lo que Pablo acaba de decir en los últimos 5 o 6 textos, ¿verdad? Ya sabes tú el texto de Romanos, los hermanos que no saben, de Romanos capítulo 9, verso 11 en adelante. ¿Okay? Pablo ha dicho de que los gemelos, etcétera, etcétera, Dios decidió esto. Faraón se levanté y lo termina destruyendo en el Mar Rojo. A Moisés le dice, tendré misericordia sobre el que yo tenga misericordia, y al que quiere lo endurezco, básicamente. Y ya viene el que objeta y dice, ¿quién puede resistir su voluntad? Esa es la persona que está objetando a la verdad que Pablo, que entiende lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde viene la responsabilidad, ¿okay? Pero también la responsabilidad de hombre dice el infierno, porque no vino. Y nosotros no podemos decirle a Dios, como dicen algunos, entonces en el cielo vamos a poder decirle, yo no vine porque no me llamaste. Nadie va a poder decir eso, brother. Nadie va a poder decir eso. ¿Entiendes? Ahorita se me olvidó el último punto que quería hacer, pero básicamente eso, te quería dar con esos dos términos. Una es responsabilidad y la otra es, ¿cómo se dice? Crédito. No tienes crédito si eres salvo, pero eres totalmente responsable porque oíste. Podríamos decir que, bueno, Judas
Judas no es responsable. La Biblia dice que es responsable. Enseña pues que es responsable. Pero también enseña que era el hijo de perdición. ¿Verdad? No quiero tirar muchos textos, ¿verdad? Como ensalada, pero básicamente dando el concepto de lo que como respuesta, ¿verdad? Adelante. Sí, sí, sí te escuché atentamente. Voy a reflexionar en eso que me has dicho sobre la responsabilidad y el crédito, ¿no? Aunque yo no lo mezclo, pero voy a profundizar bien en eso. Con el tema de Judas, mi estimado Moisés, este, es más, Judas fue escogido entre los 12, ¿no? Ahí también veo una tensión lógica. Aunque ya estaba profetizado, ¿verdad? Que es el que iba a traicionar, las escrituras dicen desde un comienzo que él nunca creyó. Ahora, podemos hacer la comparación con Pedro también. Pedro también en la misma postura que Judas traicionó. Es más, pues, Jesús da a entender cuando está hablando con ellos que todos lo iban a traicionar. Solamente que como estaba hablando con Pedro, pues se le atribuye a Pedro, ¿no? Pero porque igual todos lo abandonaron. Pero Pedro fue quien lo negó. Pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió, dice, lloró amargamente, ¿no? Judas no. Judas buscó al hombre, ¿no? Tuvo remordimiento y terminó suicidándose, ¿no? Tuvo también, creo yo, la oportunidad de poder arrepentirse, ¿no? Yo creo que la profecía no es la causa de su condenación, ¿no? Sino un hecho que, pues, estaba contemplado en los propósitos de Dios, ¿no? Por eso yo creo que no hay una elección para salvación y tampoco para condenación. Ahora, algo muy interesante, mi estimado Moisés. Ayer justamente estaba hablando con este ovejero y tuvimos una conversación amena. Yo quería conversar hace tiempo con él, pero quería que se den buenos términos y gracias a Dios se dio así. Aunque obviamente hubo ahí tensión porque son dos posturas diferentes y se entiende, ¿no? Igual su chat se mostró muy respetuoso, no vi ninguna falta de respeto ni nada. Pero, si bien es cierto, esto fue lo que justamente Ovejero te preguntó, ¿no? Yo te quisiera preguntar también. ¿Ustedes creen que, lógicamente, ¿no? Dios regenera al hombre porque éste no puede creer? Y tiene que regenerarlo, o sea, tiene que cambiarle el corazón, tiene que darle una vida espiritual, ¿verdad? Para que éste pueda creer, porque no puede hacerlo según su postura. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿esta regeneración la hace Dios en el hombre, en un estado, el hombre, cuando es regenerado, está en un estado de incredulidad o es creyente? Excelente pregunta. Sí, Ezequiel 36 y 37, ¿verdad? Van juntos, obviamente. Eh, el hombre, la humanidad, por decirlo así, la humanidad es ese valle de huesos secos. Así miramos nosotros la escritura, un valle de huesos secos. No tiene vida, no hay nada. Muerto en delitos y pecados. Pablo lo dice más explícito todavía. Un cadáver, un corpse, ¿verdad? Ese es el término en griego. Estábamos muertos. Entonces la respuesta es, Dios va a hacer esa regeneración porque esos son huesos secos, mientras Él está muerto en delitos y pecados. Él tiene que hacer eso primero. No es que digo él tiene que hacerlo porque no lo puede hacer de otra forma, sino que así lo ha establecido en las escrituras. El orden, el orden de salvación, ¿verdad? Como se dice, order salutis. El orden que miramos en las escrituras es una regeneración previa para que tengas ese corazón receptivo y los oídos, obviamente, que vienen, estamos elementos físicos que la Biblia enseña, ¿verdad? Que Él abre tu entendimiento, abre tus oídos, abre el corazón. Lidia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lidia, yo creo que es Lucas 15. Abre el corazón. De diferentes formas lo pone la escritura en diferentes lugares en las escrituras. Ezequiel 36 lo pone huesos secos. En Lucas 15 creo que es el corazón de Lidia lo abre. Ahí no dice que le dio un corazón nuevo, pero ya entendemos que no se va a contradecir allá. Pero la respuesta, pues, otra vez, por segunda vez, que Dios hace esto, inicia el lenguaje bíblico, ¿verdad? Él inicia esto, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y terminando con Efesios 2. Él os dio vida a vosotros que estabas muertos, no entre medias, no enfermos, no disponibles, no, tampoco dice que nos ofreció vida,
dice que te dio vida. Tantas cosas que puedo decir, ¿verdad? Pero no quiero robar tanto tiempo y darte tanto que responder. Porque a mí también se me olvida cuando dices bastantes cosas, quiero responder a todo, pero casi es imposible. Adelante. Pero para poder entender esto, mi estimado Moisés, entonces Dios regenera al incrédulo o regenera al creyente. Eso es lo que yo quisiera para que quede claro. Sí, al incrédulo, que básicamente incrédulo es un sinónimo, espiritualmente hablando, de un muerto. Valle de los huesos secos, por si no entendiste mal. Dios regenera a aquel que estaba muerto, dirigiéndose al infierno, ¿verdad? Es un rescate del camino de perdición y Él te saca de ahí, ¿entiendes? Te traslada, Colosenses 1, ¿verdad? Te traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Perfecto. Entonces, según el calvinismo, lógicamente, claro, ¿no? Porque el hombre no puede creer. Entonces Dios está regenerando al incrédulo para que crea. Ahora, estimado Moisés, cuando hablamos, para entender más que todo, ¿no? Siempre pregunto yo, cuando entro a hablar con calvinistas, me gusta entenderlo. Primero los tengo que entender si quiero yo tal vez diferir, ¿no? No puedo diferir de frente porque si no les haría muñeco de paja. Eh, entonces yo quise saber lo siguiente. Eh, cuando, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Cuando hablamos la regeneración, ¿no? Estamos hablando soteriológicamente, estimado Moisés. O sea, significa vida espiritual, significa salvación o no es salvación ahí. Okay, excelente pregunta también. Para los hermanos cortamente, para los hermanos que están escuchando, a veces se levanta el hombrecito de paja. No estoy diciendo que Juan lo está haciendo, pero hay malentendimiento que se dice que, bueno, Dios te salva para salvarte. No, la Biblia no enseña eso. Lo que sí enseña es un orden lógico, bíblico, de lo que te tiene que suceder primero para que puedas ser receptivo, ¿verdad? Tienes que tener un corazón que palpita sangre. No, un corazón de piedra no sirve. El corazón original con el que naciste, ¿verdad? Heredado de nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Este es el pecado original. Creo que el provisionismo, cortamente, el provisionismo afirma, ¿verdad? El pecado original, ¿verdad? Se me escapó ahorita. Sí, bueno, yo creo en el pecado original, pero no lo entiendo como el calvinismo. Yo creo más que todo en las consecuencias heredadas, ¿no? Adelante. Entiendo. Y no es para irnos para otro tema, ¿no? pero tenemos que quedarnos en un tema. Entonces, entiendo. Creo que ya me acordé. Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso no podemos tocar otro porque se le va la idea a uno. ¿Por dónde iba? Iba en que, recuérdame, Juan, el punto que hice antes de yo mismo tropezarme aquí con el otro tema. Créeme que me perdí también, pero lo que te estaba... ok, adelante. Sí, lo que me preguntaste fue, la pregunta otra vez, solo cortamente. Lo que te pregunté es que si esta regeneración, mi estimado Moisés, estamos hablando soteriológicamente, o sea, si es salvación. Tú estabas diciendo que si somos salvos para ser salvos, algo así estabas diciendo. Adelante. Ya me acordé. Ahora sí, gracias. Entonces, lo que la previa regeneración es básicamente hacernos entender. Básicamente la previa regeneración nos quita todo crédito, todo malentendimiento de que Dios va a hacer, esto es lo que enseña el provisionismo. Dios ha proveído, aquí está la provisión. Ahora te toca a ti tomarla o dejarla. Eso es básicamente en una sola frase el provisionismo, ¿verdad? Aquí está lo que Dios hizo, el responsable eres tú. Pero porque tú puedes, este es el provisionismo. Y perdón que el que tiene que demostrar el provisionismo eres tú, ¿verdad? Pero si estoy mal, pues tú me corriges, y eso no es, ¿verdad? Pero si te estoy mal representando, me corriges. Entonces, básicamente es eso. Tú puedes, ¿verdad? Bueno, aunque Juan acaba de decir pues de que el provisionismo pues enseña de que el hombre está completamente incapacitado, que básicamente sería pues un tipo de contradicción e incoherencia,
porque si el hombre está incapacitado, pues está incapacitado, punto. Valle de los huesos secos. Entonces, de regreso a la pregunta. El hombre, la regeneración, es salvación. No, la Biblia no lo pone de esa forma, pero no lo puedes desvincular o desconectarla, ¿verdad? Desconectarla de lo que tiene que ocurrir primero, porque precisamente el corazón de piedra no puede entender, no puede responder positivamente. Necesitas una regeneración. Entonces no es una salvación para salvación, sino que es el orden que tienen que suceder las cosas. Si no, tenemos opción B. El hombre con el corazón de piedra, muerto en delitos y pecados, puede venir a Cristo, y Juan 6:44 no sirve para nada. Jesús mintió. Esa básicamente sería un resumen. Gracias, estimado Moisés, por tu respuesta. Con respecto al provisionismo, voy a abordar este punto. Yo creo que el provisionismo sostiene que ningún hombre puede venir a Dios por sus propios medios. No lo puede hacer. Es más, yo creo que ninguna postura cree eso. Y la postura que crea eso es pelagiana. Eso sí sería un pelagianismo duro. Ahora, cuando yo digo que el hombre está incapacitado, me refiero a sus propios medios. Pero el provisionismo cree en la suficiencia del Evangelio. El Evangelio es suficiente. Y también el Espíritu Santo obra por medio del Evangelio. El Espíritu Santo asiste, el Espíritu Santo habilita, capacita, ilumina, ¿no? Tira esa luz en el corazón del pecador, mostrando su condición personal, ¿no? Su condición caída, ¿no? Su condición que está bajo juicio de condenación si no cree en Cristo. Y también el Espíritu Santo muestra la obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces, cuando el pecador ve su condición y ve la obra de Cristo, en ese momento, sin ser regenerado, ¿verdad? Ya puede tomar una decisión. Puede decidir creer en Cristo Jesús, puede tener una respuesta positiva o puede tener una respuesta negativa, ¿verdad? Entonces, es responsable frente al Evangelio. No estoy diciendo que sea responsable de su salvación, porque también el provisionismo cree que la salvación comienza en Dios y termina en Dios. Es de Dios, como dice Jonás y como dice Salmo, ¿no? De Jehová es la salvación. Ahora, pero el provisionismo sostiene no parte del hombre, no parte de qué es lo que el hombre pueda o no pueda hacer, como otras posturas. El provisionismo parte de quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su característica. Dios es soberano, claro que sí. Dios es justo, Dios es santo, Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, de bondad, y también es un Dios que no hace excepción de personas. Entonces partimos de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Dios salva y cómo salva también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sostenemos nosotros, ¿verdad? Porque no partimos del hombre, sino de quién es Dios, y que Dios salva y no hace excepción de persona, todo lo ha provisto a todas sus criaturas por igual, ¿no? Entonces, cuando entendemos, cuando el provisionismo sostiene eso, entonces hay una armonía, ¿no? Dios no solamente actúa en soberanía, Dios actúa con todos sus atributos. O sea, Dios no solamente actúa en soberanía, sino actúa con todos sus atributos en armonía, ¿no? Es soberano, también es justo, también es misericordioso, también es gracia y todo eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí me refiero a cuando digo que el hombre está incapacitado de responder a Dios. Perdón, el hombre está incapacitado de por sus propios medios acercarse a Dios, pero no está incapacitado de responder, porque muerte espiritual es separación de Dios, pero no es anulación de la conciencia, ¿verdad? Ni de responder a Dios. Ahora, cuando tú dices, mi estimado Moisés, que si bien es cierto la regeneración es soteriológica, no sé si lo has dado a entender así, corrígeme, pero luego dices que no es salvación, entonces hay una contradicción. ¿Puede haber una persona regenerada que no sea salva? Adelante, mi estimado. Dame un segundito. Thank you, brother. Okay, lo último, solo escuché lo último, la pregunta, ¿verdad? Que si una persona, otra vez, brother, la pregunta, me dieron ahorita a interrumpir estos cabezones. No te preocupes. Tú decías, yo te pregunté primero si
la regeneración, estamos hablando en un aspecto soteriológico. Yo creo que tú me dijiste que sí, pero luego me dijiste que, si bien es cierto, la Biblia no lo dice así, parecía que estaba dando a entender que no era una salvación. Entonces yo pregunto, mi estimado Moisés, ¿puede haber una persona regenerada que no es salva? Oh, excelente, ahora sí. Una persona regenerada que no, eso es una imposibilidad. Pues básicamente la regeneración es el orden de la salvación. Ese es el orden primero, ¿verdad? Acuérdame que cuando termine mi respuesta quiero hacerte una pregunta para que sigamos pues la plática. Y por cierto, el hermano Carlos me decía pues un mensaje durante el fin de semana, dándome pues pidiéndome el ok para que platicáramos, y yo había decretado que no lo iba a hacer, pero mira, aquí estoy. Para que mires pues que los planes de Dios son diferentes. Entonces, aquí es donde yo diría usar el mismo tono que usabas pues tú. ¿Por qué yo no sería provisionista? Y aquí miro la contradicción, ¿verdad? Acabas de afirmar de que el hombre está incapacitado, que reconoces eso. El inicio de la salvación, afirmas que la salvación es de inicio a fin de Dios, ¿verdad? Y citaste Biblia con eso. Pero después implicas de que Dios puede darte un corazón. Yo sé que estás de acuerdo con Ezequiel 36 y 37. Estás básicamente de una forma indirecta diciendo de que Dios te da un corazón nuevo, pone su espíritu, te da un espíritu, pone su espíritu dentro de ti, pero después tienes opción, básicamente, no son las palabras que usted está usando, ahora estoy básicamente dando la idea, para que tú puedas responder o no, ¿me entiendes? Eso es una incoherencia que viene junta con mi respuesta. No hay nadie que Dios regenera que no va a ser salvo. De la misma forma que no hay nadie a quien Dios le va a dar el don de fe, Efesios 2, 8 y 9, para que él tenga opción de usar la fe o no. Ese no es un concepto bíblico. Si Dios te dio vida, si Dios te regeneró, te dio un corazón nuevo, te dio un espíritu nuevo, hay un propósito, ¿verdad? Y ese propósito viene con un impulso desde la eternidad, de que Él escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y el proceso empezó en el tiempo. Mandó a su Hijo para que derramara la sangre por Juan, por Carlos, por Moisés, por todos los salvos, por ellos, ¿verdad? Entonces, nos regeneró para una glorificación en el final. ¿Okay? Romanos capítulo 8, verso 28 al 29, al 30, por ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta otra vez para los que no oyeron la respuesta. No hay nadie absolutamente que haya sido regenerado que no va a ser salvo. Adelante. Creo que me iba a hacer una pregunta, estimado. Gracias. Cuando apagué mi micrófono, se me acordé que sí, creo que la hice indirectamente, pero lo hago más clara. ¿Tú crees que Dios te puede dar? Ni siquiera voy a hablar de la palabra regeneración, porque obviamente pues hay algo que te da un poquito pues, de problemas, ¿verdad? No problemas, ya sabes lo que quiero decir. Pero voy a hablar de esto. Dios te puede dar a ti un corazón nuevo y darte el don de fe para ver qué decides tú. ¿O crees que una vez que Dios te da un corazón nuevo y el don de fe, tú vas a ser salvo eternamente? Adelante. Ok, yo te voy a contestar según mi postura y según lo que yo veo claramente en las escrituras, mi estimado Moisés. Si bien es cierto, yo creo que la fe es un don de Dios, proviene de Dios, ¿verdad? El hombre no lo puede generar en sí mismo. Es más, yo le digo que es una concesión de la gracia, ¿verdad? Por medio, obviamente, del Evangelio y del Espíritu Santo, que hace el papel de redarguir, ¿no? Dice Juan 16, creo, que es el que convence, ¿no? Lo que no creo es que sea algo irresistible, ¿no? Lamentablemente esta fe no es irresistible, ¿no? O sea, se puede rechazar la gracia. Ahora, para mí, ¿cómo es este orden, ¿no? En las Escrituras? Y lo veo claramente, ¿no? Hay muchos pasajes que pueden sostener. El Evangelio es predicado, es oído, es creído y tienes vida.
se cree en el Evangelio y es regenerado. Y obviamente la persona que ha creído, que ha sido nacida de nuevo, que ha sido regenerada, no se va a apartar nunca. La salvación no se pierde. Es promesa de Dios, ¿verdad? Es una obra de Dios. Eso es lo que yo sostengo, mi estimado. No podría responderte en base a tu postura porque no creo como tú, pero eso es como yo lo creo, ¿no? El Evangelio es predicado, como dice Efesios 1:13, ¿no? El evangelio de nuestra salvación y fuimos sellados. O sea, la obra del Espíritu Santo que es una obra que hace pertenencia al hombre, que lo hace suyo, ¿verdad? Que lo sella, es después de creer, no es antes. Pero antes el Espíritu Santo está obrando sin regenerarlo, ¿no? Igual Ezequiel, por ejemplo, que está citando 36. Yo le digo amén, que Dios pone un corazón nuevo y pone su espíritu para que andemos en sus estatutos, pero no lo hace de una manera abstracta o mágica o mística, ¿no? Sino en versículos anteriores dice que primero vamos a ser limpiados por la palabra, que es el agua, ¿no? Ahí lo está haciendo como imagen, como tipológicamente, ¿no? Y es confirmado incluso por Pedro, por Santiago, ¿no? Y por el propio Jesús, que dice que, bueno, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra, obviamente, predicada y escuchada y creída es la que primero te limpia, ¿verdad? Y luego tú puedes ser nacido de nuevo, ¿no? Tu corazón hay una transformación en tu corazón y en tu voluntad para que puedas andar, pero no puedes ir antes, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante en lo que tú has respondido. Tú has dicho, regenerado, todo regenerado va a ser salvo, pero yo quisiera que precisa ahí, mi estimado Moisés. O sea, ¿todo regenerado es salvo o todo regenerado va a ser salvo? Si tú dices que todo regenerado va a ser salvo, entonces Moisés te estaría dando a entender que no todo regenerado es salvo, sino todo regenerado va a ser salvo. Pero si tú dices que todo regenerado sí es salvo, entonces todo regenerado sí es salvo realmente. Quisiera saber si ahí, bueno, puedes responder a lo que yo he respondido y luego si me puedes aclarar esta preguntita última, ¿no? Adelante. Claro que sí, y entiendo tu pregunta, gracias a Dios que la pude entender bien. Todo regenerado es salvo, lo que afirmé no contradice lo que dije cuando dije que la regeneración, la Biblia no lo enseña, es que la Biblia no hay este texto, y vosotros que estabais muertos, Dios los regeneró. No usa ese término. Esa enseñanza viene desde el Antiguo Testamento, que obviamente la palabra de Dios es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, viene junto, tenemos que armonizarla, ¿verdad? Entendemos estos conceptos más claros en el Nuevo Testamento ya. Entendemos, ahora podemos ir con los lentes del Nuevo Testamento y entender verdades más preciosas que están escondidas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que la regeneración no es como la Biblia enseña, no hay en el Nuevo Testamento ese lenguaje. Que el que sea regenerado será salvo, dice el que cree en mí. El que cree en mí vivirá para siempre, etcétera, ¿verdad? Es el lenguaje. Pero cuando digo que todo regenerado es salvo, me estoy refiriendo a la pregunta específica, ¿verdad? Que no hay desconexión. Todo el que ha sido regenerado es salvo porque no puedes desconectarlos. No hay una desconexión, van juntos, ¿me entiendes? Pero hay un orden, ¿verdad? Precisamente por lo que, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Que necesitas los elementos para que puedas recibir la palabra de Dios, porque con un corazón de piedra, pues no puedes recibirlo. Ezequiel 36 sería pues inútil porque bueno, yo puedo recibir el evangelio con el corazón de piedra. Estamos hablando de una cirugía divina que no necesitaba yo, ¿me entiendes? Entonces esa sería mi respuesta. Y te devuelvo esto. Esta es la pregunta, Juan, que Dios juzgue mi corazón. No es para avergonzarte, no es para hacer circo de ti, pero creo que es una pregunta que tú tienes que considerar en tu corazón con lo que vas a responder. Y la pregunta es esta, y viene unido a todo lo que hemos estado platicando. El propósito de Dios en la salvación. Y la pregunta es esta. ¿Tú crees que Dios se propuso salvar a cada individuo que ha existido en todos los tiempos? Que Él se propuso salvar a cada individuo. Y quisiera agregar algo a la pregunta como parte B, ¿verdad? La opción sería
o que básicamente pues no, sería contradictorio si lo pongo de esta forma. Porque estoy hablando del propósito. Cuando hablamos del calvinismo y todas estas cosas, el propósito de Dios de salvarte, Juan. Si Dios se propuso, y más específicamente a ti, personal, que lo tomes personal, siempre me gusta con lo que estoy hablando. Si Dios, ¿crees que Dios se propuso salvarte a ti de la misma forma que se propuso salvar a los que hoy están en un lugar de tormento? ¿Cómo responderías tú a eso? Sí, mi estimado. Yo creo que sí, porque mira, el sacrificio de Cristo es en favor de todos. Yo creo que en su suficiencia tiene un alcance universal. O sea, potencialmente, ¿verdad? Potencialmente su alcance es universal. Pero la aplicación, y ahí hay un problemita con los limitacionistas, ¿no? Para mí la aplicación es personal. Entonces la eficacia está en la aplicación individual, ¿verdad? No está la eficacia en el sacrificio propio. Por eso digo, ahí hay un detalle con los limitacionistas, ¿no? Porque yo te podría preguntar, mi estimado Moisés, si para ti, ¿verdad? Cristo, cuando murió en la cruz, salvó eficazmente a los escogidos o hizo posible su salvación. Si tú eres consistente con tu postura, tú tendrías que responderme, lo salvó eficazmente. Entonces, si te salvó eficazmente hace 2000 años, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando creíste? Te volvió a salvar. Entonces, esa es una inconsistencia, ¿no? Que también veo yo. Entonces, si tú dices que Cristo Jesús, ¿verdad? Que Jesús en la cruz murió para hacer posible tu salvación, entonces ya estarías contradiciendo tu postura también. Entonces, ¿cómo se tiene que entender bíblicamente esto? Es que en la cruz el sacrificio fue en favor de todos. Potencialmente tiene un alcance universal, ¿verdad? El sacrificio tiene un alcance universal en su suficiencia, pero la eficacia es en la aplicación personal. O sea, Dios salva a todo aquel que cree en su Hijo, a todo aquel que cree en su Hijo. Entonces, eso yo podría responder con respecto a esa pregunta. Adelante, mi estimado. Gracias por tu honestidad, ¿verdad? Les recuerdo a los hermanos que quizás pues no vieron la respuesta de Juan. Cuando yo le pregunto que si Dios se propuso salvar, sin excepción, ¿verdad? No dije excepción, pero va incluido. No hay excepción de personas, porque es el lenguaje que está usando Juan, el lenguaje bíblico, que también necesita pues ayuda esa frase, ¿verdad? Que es usada como 8 o 9 veces en el Nuevo Testamento. Dios no hace excepción de personas. Su contexto te lo aclararía mucho. Te invito, Juan, que busques esas frases. Dios no hace excepción de personas, que la lees en contexto y para que tú tomes claridad de eso. Pero cuando tú dices que Dios se propuso salvar a todos, brother, indirectamente estás diciendo que los propósitos de Dios pueden fallar. Porque si Dios se propuso salvarlos a todos, ha fallado miles y millones y millones y millones de veces. ¿Entiendes? Estamos hablando del propósito. Todo lo que me propongo realizaré. Si Dios se propuso salvarte a ti, tú estarías diciendo indirectamente que Dios pudo haberse propuesto salvarte a ti y tú dirías decir que no. Él quería salvarte. Tanto que escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Pero tú podías haber terminado en el infierno. Eso no es bíblico, brother. ¿Me entiendes? Si Dios se propuso salvarte, Él lo va a hacer, ¿verdad? Y Él es el que inicia la salvación. ¿Por qué? Porque el iniciar la salvación en el tiempo, como dije, es algo que viene con la fuerza de la eternidad, ¿verdad? Entonces, el lenguaje que tenemos en el Nuevo Testamento, específicamente Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que hay nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y ni uno más ni uno menos va a ser salvo. Es lo que la Biblia enseña. ¿Entiendes? Entonces, creo que pues hay un problema grande ahí en eso, ¿verdad? Básicamente la enseñanza sería, bueno, Dios se propone salvar a todos, pero el que falla es Él. Lo vamos a tratar de suavizar con, bueno, que yo soy responsable, porque yo no acepté, etcétera, etcétera. Pero básicamente la salvación, tú lo acabas de decir, la salvación es del Señor de principio en fin, todo lo que eso implica es su propósito, su intención,
¿verdad?, de mandar a su hijo para que él derramara su sangre, diera su vida, y que no diera su vida en vano por nadie, sino que comprara verdaderamente a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él lo hizo, ¿verdad? Lo que Dios se propuso hacer, Él lo hizo, y Él lo está haciendo ahorita, y lo va a llevar a un punto final, de que nadie se va a perder, Juan 17, ¿verdad? De todos lo que me diste, nadie se perdió excepto Judas, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Me entiendes? Creo que el provisionismo tiene un problema, no entiende la soberanía de Dios, que viene vinculada con su propósito, y no va a fallar. ¿Me entiendes? Por ahora creo, si tienes una pregunta más, pues te escucho y te la respondo, y ya me voy a tener que ir. Ok. Más bien, gracias por tu tiempo. Quisiera hacerte una pregunta nada más para cerrar aquí. Y gracias también por tu atención y por tu respuesta, bro. Todo me sirve a mí porque siempre me gusta reflexionar en la respuesta de los demás, ¿no? Quisiera hacerte esta pregunta y quizás con franqueza pueda responder, ¿no? Como lo está haciendo. Mi estimado Moisés, tú fuiste salvo eficazmente, porque estás usando esa palabra, ¿no? Eficazmente, cuando Cristo murió en la cruz o cuando creíste. Excelente pregunta, bro. Excelente pregunta. Gracias. Y esto ayuda a las personas, ¿verdad? Buenas preguntas. La diferencia es esta, bro. Hay una diferencia que la gente no capta, especialmente cuando están argumentando en contra de la postura calvinista, ¿verdad? Un momentito, solo estoy firmando un papel aquí. Vamos. Una de las cosas que no reconoce la gente, ¿verdad? La compra de mi salvación ocurrió, ¿okay? La transacción, ¿okay? Porque es una transacción intratrinitaria, ¿okay? Nosotros no estamos envueltos en esta transacción, en esta compra. Nosotros estamos afuera, ¿verdad? Hay una compra, hay un pago que el hijo está haciendo a su padre. Nosotros no estamos ahí. Thank you, brother. Appreciate it, man. Have a good day. Hay una compra, hay una transacción. ¿Okay? Él compró mi salvación, me compró a mí, ¿verdad? Con su vida, con su sangre, ¿verdad? El buen pastor da su vida por las ovejas. Él me compró allá. Yo, según Efesios capítulo 1, verso 13, Pablo lo dice de esta forma. ¿Okay? Efesios son gentiles. ¿Okay? Y Pablo es judío. Y él dice de que cuando nosotros escuchamos el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuisteis, pero se está dirigiendo a los efesios, pero nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El problema del provisionismo, y no solo el provisionismo, hay hermanos pentecostales que no son provisionistas, que tienen el problema, ¿verdad?, de que mezclan la eficacia con la aplicación. Yo fui verdaderamente salvo de mis pecados, en ese sentido comprado. Tito 3:5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, Él nos salvó, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, segunda de Pedro 2:24. ¿Okay? Entonces, mi salvación fue comprada verdaderamente, ¿okay? Asegurados para siempre. La aplicación viene cuando yo escuché el evangelio. Nadie es salvo, tú lo sabes, sin escuchar el evangelio. ¿Fui salvo 2 veces? No, no fui salvo 2 veces. La escritura describe 2 eventos. Mi compra en la cruz, la compra de mi persona. Él me compró, pero yo no nací salvo. Creo que esto es lo que necesita escuchar de mi boca, ¿verdad? Para poder por lo menos argumentar y no levantar a un hombre de paja. Yo no nací salvo. Nací muerto en delitos y pecados, pero porque Él ya había comprado mi salvación. Un día el día que Él quería, yo escuché la palabra de Dios, el agua de Ezequiel 36, escuché la palabra y Él me hizo nacer de nuevo. ¿Por qué? A través del evangelio yo fui salvo, porque ese es un elemento que sin ese nadie puede ser salvo. ¿Entiende? Entonces, en una frase corta, una es eficacia y la otra es aplicación. ¿Entiendes? Nadie es salvo sin escuchar el evangelio, pero mi salvación fue realizada,
la, la transacción divina fue entre la Trinidad. ¿Me entiendes? Si no te fui claro, pues me dices. No, está bien. Yo creo lo mismo que tú estás diciendo. No, porque si decimos que la eficacia de nuestra salvación está cuando Cristo murió en la cruz, pues entonces, por lógica, naceríamos salvos, ¿verdad? Pero tú acabas de decir que no, que la eficacia no está en la cruz, o sea, no está en el sacrificio de Cristo, Me sino la escuchaste mal, entonces. eficacia. Me escuchaste mal, entonces. Ok, adelante si lo puedes aclarar ahí. Sí, claro que sí, claro que sí. Y perdón si no me expliqué bien. Entonces, la transacción es eficaz, es real. Yo no la convierto eficaz cuando yo creo. La aplicación sucede cuando yo creo. Yo no hago eficaz. Eficaz básicamente algo real que trabaja. Yo no hago real o eficaz o verdadero o poderoso el sacrificio de Jesús. Es una compra, ¿verdad? Él está satisfaciendo la ira del Padre en mi lugar. Entonces, es eficazmente Él me compró. No quiero decir me salvó porque hay dos salvaciones, entonces. No, no, no. Él eficazmente satisface la ira de Dios, tanto que la prueba es que el Padre lo resucitó entre los muertos, ¿verdad? En Romanos capítulo 1. Esa es la prueba para nosotros, que Él lo resucitó entre los muertos. Es eficaz. ¿Okay? Yo no hago eficaz lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. Yo no lo hago eficaz cuando creo, sino que se aplica a mí cuando escucho el Evangelio. Ahora sí creo que quizás lo Sí, aclaré un poco mejor. para preguntarte esto, ¿cuándo tú fuiste salvo eficazmente? Cuando fui salvo, estamos usando las dos, ya viste que estamos usando las dos palabras y puede confundir pues a las personas. Cuando fui salvo eficazmente, dependiendo qué evento estamos hablando. Cuando escuché el Evangelio o cuando Cristo me compró. Él me compró eficazmente cuando Él murió en la cruz por mí. Yo fui salvo, la aplicación sucedió después de haber escuchado el Evangelio, fui sellado con el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿Me Moisés, entiendes? cuando Cristo Jesús te compró, ¿tú fuiste salvo eficazmente en ese momento? Me compró. No hay lenguaje, aunque hay que, como te cité Tito 3:5, ¿verdad? Él nos salvó, ¿verdad? Él nos salvó. Pablo no está enseñando que nacimos salvos, ¿verdad? Por eso yo no voy a contradecir a Pablo. Pablo no dice que nacimos salvos. No le va a decir salvos a personas que estaban muertas en delitos de pecado, sino que, ¿me entiendes? Hay un tipo de lenguaje que no noto un tono que estás tratando de acorralarme con palabras, ¿verdad? Cuando fui salvo, por eso acabo de dividir dos cosas. La compra que es eficaz, válida, es la vida de Jesús, entregándose al Padre como sacrificio, pero la aplicación, no lo puedo decir más claro, brother. La aplicación sucede y va a suceder, sí o sí, sin opción, sin falla, cuando yo escuche el Evangelio. Por eso me compró. ¿Entiendes? Entonces, que es casi imposible responder esa pregunta con la forma que estás formulándola, ¿me entiendes? Claro, Vuelve a repetir la pregunta para escucharlo otra vez. sí. Por ejemplo, creo que está en Pedro, donde dice a unos falsos, ¿no? Que dice que también a estos los compró, dice, ¿no? Los rescató, ¿no? Es el verbo agorazo. A ellos también los compró, pero ellos no creyeron, ¿no? Creo que al final del pasaje dice, se volvieron atrás del santo mandamiento, que es del arrepentimiento, ¿no? Nosotros creemos que ellos nunca fueron salvos, porque si decimos que fueron salvos, a esto que Jesús los rescató, ¿no? Que fueron comprados, el mismo término que está usando, pues estaríamos aceptando que hay una pérdida de salvación, y eso no creemos, ¿no? Entonces, el detalle, por eso digo, ¿no? El tema de la salvación que ustedes hablan, ¿no? Eficazmente, porque ustedes dicen, ¿no? Que Dios cumple sus propósitos, ¿no? Eficazmente. Entonces, eh, ahí también hay una tensión lógica que yo veo, ¿no? Una tensión ahí. Si decimos que cuando Dios nos compró, fuimos salvos eficazmente, entonces queda como raro cuando creímos, o sería otra vez somos salvos. Pero si decimos que Jesús hizo posible nuestra salvación en la cruz, pues ya
tiene sentido también, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque pues Déjame cuando preguntarte algo creímos, antes que termines ajá, tu pensamiento rápidamente con la cosa de la compra. ¿Tú crees que Dios te compró, el Señor te compró cuando creíste en el Evangelio o te compró en la cruz? no, yo creo que en la cruz, pues, fue en la cruz, ¿no? Amén. Amén. Pero No te ahí, compró dos veces, claro, ¿verdad? No te compra dos no, veces, no, te compra una sola vez. Ok, claro. adelante. Pero el tema de agorazo una palabra muy interesante para poder abordarla, ¿no? Entonces yo creo que todos fuimos comprados, ¿verdad? Pero hay un punto, por ejemplo, que Francisco de la Cueva lo toca en su libro, ¿no? Las dos palabras, ¿no? Agorazo y exagorazo, ¿no? Y él lo aborda de esta forma, ¿no? Una cosa es ser comprado y otra cosa es ser comprado y sacado. Entonces, dice, supuestamente el sacrificio de Cristo, que es esta propiciación agradable al Padre, ¿no? Ante el Padre, ¿no? Tú bien lo has dicho, ¿no? Satisfizo la justicia y la ira. Entonces, de esta forma, Dios, el Padre, ya está en una posición de reconciliación. Cuando antes no la tenía, ahora sí. Entonces dice a todos, pues reconcíliense, dice a todos Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Eso, todas las personas que no están en Cristo, todas, yo la veo así, ¿no? Como si estuvieran en una jaula o en una cárcel, pero que ya no tiene las puertas, o sea, que ya no tiene las barras, pero están en la cárcel, pero no tienen las barras. Entonces, el detalle, ¿no? O sea, no saben que pues hay un sacrificio que ya se efectuó en favor de todos, ¿verdad? Entonces simplemente creer en Cristo Jesús para poder salir de ahí, ser sacados de ahí, colocados en el Hijo. Entonces yo por eso puedo decir que pues el sacrificio fue en favor de todos, ¿no? Si le llamamos a eso la compra, ¿no? Por eso en Pedro, no sé qué, yo tengo mala memoria, dice que ellos niegan incluso al Señor que los rescató. Y el verbo ahí es, o sea, la palabra ahí es comprar, al Señor que los compró. Y estos eran falsos. Todo el capítulo y el contexto dice que eran falsos. Entonces, si asumimos que comprar es salvación automática, lógicamente, entonces estaríamos hablando nosotros pérdida de salvación, y eso no creemos. Por eso que, como bien tú lo has dicho, mi estimado Moisés, la eficacia de la salvación se da en la aplicación personal, ¿verdad? En el momento en que creemos en el Evangelio. Entonces, cuando tú dices que el que cree es salvo, yo le digo amén. Y eso que tú acabas de decir, yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Tú dijiste, el que cree Algo es rápido, salvo. antes que termine otra cosa. ¿Tú crees que salvación y compra son básicamente sinónimos o son diferentes? No son sinónimos. Ok, cuando Cristo nos salvó, nos compró, y cuando Cristo nos compró, nos salvó, ¿no es lo mismo entonces? No, porque, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que resolver el tema de Pedro, ¿no? En Pedro dice que a estos falsos los compró también, los rescató. Por eso hay un tema de la palabra agorazo y el sagorazo sería muy bueno analizarlo, ¿no? Ok, puedo, si me das tiempo rapidito, entonces antes de terminar aquí, dije que ya me iba, pero tocaste segunda de Pedro 2. Un consejo a los hermanos, y para ti un consejo también, Juan, trata de leer segunda de Pedro 2 con la cartita de Judas, y básicamente, aparentemente estos dos se pusieron de acuerdo, porque básicamente el mismo tono, increíble las similitudes que hay entre segunda de Pedro y Judas. En Judas, lo que nosotros creemos es que lo que Pedro está diciendo, básicamente lo que dice Judas, el verso 5 creo, si no me equivoco, cuando dice que, él dice que el Señor, después de haber rescatado al pueblo de Egipto, creo que dice, ¿verdad? No sé si tienes una Biblia enfrente, después de haberlos rescatado, después destruyó a los que no creyeron. Tú y yo no creemos en la pérdida de salvación. Nosotros sabemos que el rescate de los israelitas, de los egipcios, no es un rescate, no significa que los salvó a todos espiritualmente. No nacieron de nuevo. Muchos murieron en el desierto, ¿verdad? Tú sabes eso. Entonces, el mismo rescate, brother, de Judas 1.5, perdón, es lo que nosotros creemos que Pedro se está refiriendo. Dice que van a negar al Señor que los rescató, y creo que Pedro tiene el mismo grupo de los que fueron rescatados del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro 1 termina, el capítulo 1
perdón, el capítulo 2, verso 1, creo que empieza, segunda de Pedro, dice que de igual forma que como hubieron falsos profetas entre el pueblo, que es el pueblo es una frase básicamente que identifica a los judíos. Tal como hubieron falsos profetas dentro del pueblo, ahora, ¿a quién se está refiriendo en la carta de segunda de Pedro? A la iglesia. Así, de la misma forma, van a haber falsos maestros entre vosotros, los cuales introducirán herejías destructoras, etcétera, etcétera, negando aún a ellos que los compró, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente es un término general del pueblo de los israelitas, ¿verdad? Es una frase, ¿cómo se dice? Técnica que se usa para el pueblo. Entonces, habían falsos profetas allá y van a haber falsos maestros. Entonces, no podemos estar diciendo, el mismo Pedro que está diciendo que, que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, Pedro cree en la seguridad de salvación, no va a decir que los compró y usar esta frase, los compró, ¿verdad? Que es una frase bíblica, pero es más mayormente entendida cuando se trata de la salvación, cuando miramos que hay una conexión a la sangre, ¿verdad? No fuimos comprados con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Hay siempre un precio conectado a la compra, ¿verdad? De igual forma de Apocalipsis 5:9, que dice que con su sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Me entiendes? Entonces, con todo respeto te digo que te necesitas indagar en esas dos palabras. Salvación y compra, brother, no son cosas diferentes. Si Dios te compró, Él te salvó en el sentido de que te compró, estaba hecho. ¿Me entiendes? De la misma forma que dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, yo estoy aquí, tú estás en tu casa, no es en tu trabajo, hermano Carlos está sentado ahí, él no está sentado allá, en lugares celestiales en Cristo, pero así es como Dios ve la salvación, como un hecho, ¿verdad? Entonces, compra y salvación, brother, son básicamente conceptos sinónimos en la escritura, ¿verdad? Claro, Perdón por la respuesta larga. ese pasaje que tú acabas de decir, ¿no? Que no, estamos juntamente con Él sentados, ¿no? En lugares celestiales, pero esa creyente. Si tú dices que la compra es sinónimo de la salvación, mi estimado Moisés, tú estás diciendo entonces que somos salvos antes de creer. ¿Tú afirmarías eso? Y como acabo de repetir, ¿verdad? Lo repetí como 4 veces, ¿verdad? La compra fue eficaz, real, tanto que Jesucristo resucitó entre los muertos. Esa es la prueba de que ya la compra fue eficaz. ¿Okay? Yo, en ese sentido, fui salvo de la ira del Padre. ¿Por qué? Porque la ira del Padre fue derramada en ese momento en 3 horas en la cruz del Calvario, en mi lugar. Y por cierto, Pablo dice que yo fui crucificado con Cristo. Ese es otro tema demasiado, ¿me entiendes? ¿Cómo? Yo no sé, pero dice que él fue crucificado con Cristo. Entonces, de una forma u otra, yo morí con él. Solo una vez él me salvó de su ira. ¿Okay? ¿Nací salvo? No, no es una contradicción, porque nacimos muertos en delitos y pecados. El que se contradice no soy yo, sería Pablo, porque dice que estamos muertos, pero dice que nos rescató de la ira del Padre en la cruz del Calvario. Yo creo que tú estás de acuerdo que la ira del Padre se derramó en tu lugar hace 2000 años. Ya tú eres cristiano. Entonces, ¿la ira del Padre se derramó sobre el Hijo hace 2000 años o se derramó sobre el Hijo cuando creíste? Hace 2000 años. Escúchame, Claro, Moisés. claro. Solo déjame terminar el punto, Ajá, ok. solo el punto para que no, antes de brincar a otro, ¿verdad? Entonces, ya sabes que tú fuiste rescatado de la ira del Padre hace 2000 años, ¿ok? Pero Pablo se contradice, ¿por qué? Porque dice que nacimos muertos de delitos y pecados. Entonces, como te digo, por quinta vez, ¿verdad? No, brother, yo no creo que naciste salvo. Yo no nací salvo. Nací muerto en delitos y pecados y oyendo el Evangelio, entonces fui sellado con el Espíritu Santo. Y esto no sucedió. No sucedió antes de que Él me ha dado un corazón nuevo y poner ese espíritu, esa actitud para yo poder aceptar el Evangelio. ¿Me entiendes? Adelante. Y para cerrar aquí, tal vez ya, yo creo que ya estoy participando mucho tiempo aquí. Yo necesito sí ser claro en esto. No lo hago con otro fin, porque realmente sí me gusta entender. Porque a veces, honestamente te voy a decir, mi estimado Moisés, hablo con muchos calvinistas todos los días,
hablo de 1 a 5 calvinistas diarios. Y parece que a veces manejan lenguajes diferentes. Hay algunos que no tienen reparo y me dicen las cosas claras, ¿verdad? Me dicen, no, sí, yo fui salvo eficazmente cuando Cristo murió en la cruz. Hay otros que me tratan de explicar, pero no me dan esa certeza como lo estás haciendo tú, ¿no? Sino me tratan de explicar. Y hay otros que me dicen que no. Entonces, yo digo, bueno, por eso es mi intención de preguntar, ¿no? No por si sabes, no te estoy refutando, solamente estoy preguntando, ¿no? Entonces, tú acabas de decir que somos salvos de la ira del Padre por la compra eficaz de Cristo en la cruz. Entonces, te pregunto, tú fuiste salvo eficazmente de la ira, salvo eficazmente de la ira del Padre por la compra de Cristo Jesús antes de creer. ¿Ok? Fui salvo de la ira del Padre, ¿ok? Hace 2000 años. Yo no existía, obviamente, ¿verdad? No estoy tratando de ser chistoso, ¿verdad? Yo no existía, por ende no creía, ¿verdad? Él me salvó, compró mi salvación hace 2000 años. La ira del Padre se derramó completamente sobre el Hijo en mi lugar, como mi real sustituto. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Entonces, de esa forma fui salvo de la ira del Padre. A la misma vez, la Escritura, no Moisés, dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos salvó porque Él es rico en misericordia. Pero Pablo dice un capítulo antes que esto sucedió, la aplicación es después de escuchar el Evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Lo que claramente enseña que yo no nací salvo. ¿Por qué? Porque no nací sellado con el Espíritu Santo. Nací como una persona escogido desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera me escogió hace 2000 años. Escogido desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1, del 3 al 5. ¿Eh? La aplicación viene cuando Jesucristo, en el verso 7, dice que Él murió por nosotros, y el verso 13, básicamente miramos la armonía de la Trinidad. Es lo que básicamente el calvinismo, esto es lo que hace famoso el calvinismo, la armonía de la Trinidad, de que el Padre que escogió, el Hijo muere por el mismo grupo y el Espíritu Santo sella al mismo grupo que escucha el Evangelio, ¿verdad? Porque ese fue el propósito, ¿verdad? Entonces, creo que ya son 6 veces o 7 veces, pero no importa, te lo sigo repitiendo, mi brother. ¿No? Él me salvó de su ira. Pablo lo dice de esta forma: ya no hay condenación para los que hay en Cristo Jesús. La condenación, la purificación de nuestros pecados fue hace 2000 años. Ese es el purgatorio de nosotros los cristianos protestantes. Ese es el purgatorio. Que los que dicen que nosotros no creemos en el purgatorio, sí creemos. La purificación de los pecados fue hace 2000 años. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es nuestro Salvador. Él nos salvó de la ira de su Padre, ¿verdad? Pero la aplicación solo viene después de escuchar el Evangelio. Perfecto, muy bien. Gracias, mi estimado Moisés, por tu tiempo y por la explicación. Te escuché atentamente, bro. Gracias. Más bien también gracias, ovejero, por permitirme subir. Gracias, bro. Y gracias igual, Juan. En el pasado pues hemos tenido estos roces, ¿verdad? Que no han sido así positivos como hoy. Y te agradezco mucho. Y el hermano Carlos es mi testigo. Hermano Carlos me texteó para ayudar, porque pues, él no va a abusar y dice, bueno, aquí te voy a traer a alguien. Él me preguntó y yo dije, ¿sabes qué, bro? No quiero. Le dije que, hermano Carlos, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Ya dije no, yo dije que no. Yo decreté que no lo iba a hacer, pero aquí estamos, brother, aquí estamos, y yo sé que no te vas a ir pues necesariamente ahora sí convencido, lo calvinicé. No, pero por lo menos, brother, te da herramientas, ¿verdad? Para que por lo menos entiendas la postura que nosotros entendemos, aunque hables con múltiples personas diario, ¿verdad? Con calvinistas, y ojalá, brother, que no hayan personas que mal representen lo que el calvinismo enseña, ¿verdad? Y a veces son rápidos en responder. Él me salvó hace 2000 años, okay, pero no hay explicación. Ahora tenemos a calvinistas que afirman o le malentienden, tal vez no es lo que están tratando de decir, pero te están de una forma indirecta te están diciendo que, y hay algunos que sí, bro, el grupito este de los ¿cómo se llaman estos que me olvida? Gracias a Dios se me olvidan.
El peso. El peso es exacto, gracias. Ellos te dicen que tú naciste salvo, pero tú lo llevas y los exprimes con Efesios 1:13 y los haces contradecirse. Se contradecirse. Y ¿Entiendes? Porque, salvo, no porque sé no, si usted, ¿entiendes? no sé qué pensará tú, Moisés, pero una vez me dijeron que uno puede ser salvo sin creer en Cristo No sé, Jesús, aquí, ¿no? si aquí Hasta yo ahí mismo llegan, ¿sí? yo aquí lo refuté con eso. ¿Cómo una persona que no cree en Cristo Jesús puede ser salvo? Y dicen que sí. Eso Y, es y una sabes qué, locura, bro. brother? Y sabes qué, y como te digo, puede ser la forma que lo están explicando, quizás, yo no sé, en su cerebro que tienen, quizás lo que quieren decir es esto: la ira del Padre fue satisfecha. Brother, ya no hay ira. Entonces, ¿de qué ira me voy a volver a salvar otra vez? Si la ira fue satisfecha ya, hace 2000 años. Yo no hago eficaz ese sufrimiento, básicamente el infierno que Jesucristo eh, eh, ¿cómo se dice? Experimenta en mi lugar un real abandono. Lo dice Jesús, Padre, Dios mío, perdón, ni siquiera lo dice Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es la experiencia que yo iba a tener. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo creo en el Evangelio, yo no hago eficaz eso, sino que nada más se aplica porque ese es el orden que Dios ha puesto. Escuchar el Evangelio, ¿me entiendes? Ese es el poder, ese es el Romanos 1:16, el Evangelio que es el poder de Dios para salvación. Pero de nuevo, te agradezco, Juan, y yo creo que podemos tener conversaciones otra vez de este mismo tipo, en el mismo tono, y en el momento que yo me ponga medio fuerte, pues tú me avisas y dices, tranquilo, calmado, y podemos continuar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, brother? Porque ambos lados escuchan, ambos lados pueden escuchar y traer de la forma que miramos la escritura, y aunque te vayas igual y yo me vaya igual, pero por lo menos alguien escuchó ambos lados con un poquito más de claridad. Bro, igualmente, mi estimado Moisés, igualmente. Y también agradecer aquí a Ovejero, ¿no? Yo hace tiempo quería conversar con él y yo, como le dije ayer, ¿no? Quería que se dé de buena forma y se dio de buena forma, ¿no? También he tenido Claro. diferencias, a veces por la inmadurez de uno defender la postura, ¿no? Pero yo creo que eso ya uno, pues, Dios va obrando, no va trabajando, ¿no? Yo creo que ya he dejado esas cosas, ¿no? De ser así tan, ¿cómo puedo decirlo? ¿No? Un celoso así, como que empedernido y a veces no se da cuenta de lo que dice o hace, ¿no? Pero uno sabe que a veces estas conversaciones, aunque no tengamos la misma postura, pues edifican, ¿no? Más que todo a la gente que está escuchando, ¿no? Yo sé que yo no lo voy a hacer cambiar de convicción, ustedes tampoco a mí, pero pues hay gente que está escuchando pues, y saca sus conclusiones, ¿no? Dios está obrando ahí. De todas formas, mis estimados, gracias. Lo que pasó en el pasado, pues que quede en el pasado, ¿no? Ya está todo exculpado. Ahora, esto creo que es la evidencia. Y gracias por permitirme subir, Ovejero. Gracias también, Dale, Moisés, por tu tiempo. Bendiciones. dale, cuídate, Juan. Sí, no, ayer yo le mandé mensaje a hermano Moisés. Yo sé que hermano Moisés no habla con personas que ya se ha compartido el evangelio. Hemos hablado del tema, se ha hablado del tema, pero a mí me pareció sinceramente ayer una buena plática con Juan. Yo se lo dijo ayer, muy buena plática, fue buena conversación. De hecho, cerré mi live y todo bien. Entonces yo le mandé mensaje a hermano Moisés. Hermano Moisés, ¿te gustaría hablar con Juan Olivo? Es provisionista. Y él me dijo que no. No, ni con él, ni con chanchos. No pienso perder mi tiempo. Ah, ok, dale pues. Entonces, a veces podemos decir, él lo dijo hace rato, no, no y no, pero al final es Dios quien de alguna u otra forma pone aunque te hayas dicho que no, es sí. Entonces, fue muy buena plática entre los dos. Hermano Moisés, sinceramente, muy, muy buena plática y los hermanos escucharon. ¿Cómo la ves? Amén, amén. Y de la misma forma, ¿verdad? Yo también me disculpo de los roces que hemos tenido con Juan. Han sido pues en otro tiempo, ¿verdad? Donde a veces pues el contexto, donde estamos en el trabajo, andamos ocupados ahorita. Si usted pudiera, podríamos, sí, mire, ve, lo que ando, ¿dónde está la cosa esta? Bueno, fea esta, aquí está. Mire dónde ando, mire, ve. Aquí andamos encima, amarrando este montón de basura. Basura, ¿ya? Y andamos ocupados, distraídos. Podemos andar, ¿cómo se dice? En la calle, y viene un cabezón que está todo el día ahí refutando la escritura, y uno se enoja, ¿verdad? Y eso puede suceder, ¿verdad?
y entonces uno se le sube pues la temperatura y empieza pues con el tono y solo, bro, solo toma una chispita nada más. Una mala cosa, por eso yo estaba con cuidadito, porque ya miré que el tono de Juan vino suave. Yo no soy un animal que voy a, tú eres, no, no podemos hacer eso, hermano, pero vamos a ver con quién estamos hablando, ¿verdad? Y ahí estuvo el ejemplo temprano con el muchacho que subió, ¿verdad? Que dice que era protestante y se regresó al catolicismo, hablando de todos los disparates, y uno pierde la paciencia, brother. Y yo le decía, yo inicié hoy que vine con el hermano Carlos, le dije al hermano Carlos, brother, ya creo que por lo menos, si voy a apoyarte en tu en vivo, quizás una persona voy a hablar y con eso es suficiente, porque literalmente, brother, me chupa las energías, brother, y me siento hasta débil, digo, perdí tiempo con este, siento como que perdí tiempo, brother, y me siento mal, todo el día me siento mal. Dije, no voy a hacer eso, mal, estar peleando con un cabezón que no quiere escuchar, pero diferente, ¿verdad? Y tomo como ejemplo, con esto termino, tomo la lección que yo tomé cuando di tiempo, creo que como 2 o 3 fines de semana, al John Felix, ¿okay? Para explicarle el calvinismo. Ya. Y había el resto es historia, ¿verdad? Ese pino puerco, por no decirlo otra cosa. Personas, brother, que pisotean la Biblia, que le llaman a la escritura un rompecabezas satánico, las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanos. Mejor decir, mira, brother, este tema del calvinismo me hace mucho ruido, me da problemas y estoy pidiéndole a Dios que... Pero básicamente decirle a estas enseñanzas un rompecabezas satánico, brother, pero brother, a mí me hace este escalofrío, me da, brother. Adelante. Pues sí. Hermano Moisés, nos vamos. Gracias por participar. Hay que echarle ganas al trabajo. Te escucho trabajando. Un placer, brother, siempre es un placer siempre. Y como te digo, si mañana pues puedo participar brevemente y entonces lo hago, pero si no, pues me quedo nada más escuchando nada más y hasta Dale, pues. te recuerdo nada más, brother, te recuerdo siempre de que trates de poner en ejercicio, tratar de discernir rápido el que viene a pelear nada más, el que esté nada más circo, ir directamente al grano, ¿verdad? Y hablar con un católico de los hijos de María y todas estas cosas, brother. A mí personalmente, ¿verdad? Esto en vivo obviamente, pero a mí personalmente yo no creo pues que es no estás presentándole entre más tiempo hablas de María, menos hablas del Evangelio. Y estos cabezones, cuando son los católicos, directito, salvación por gracia, por medio de la fe, cómo sos salvo, y por lo menos para que se vaya sin excusa. Pero te pones ahí, brother, a darle textos bíblicos donde dice que los hermanos de Jesús ahora no son hermanos, son primos, y todas caballadas. ¿Y qué andaba? Y la pregunta que tenemos que hacer siempre, ¿qué andaba haciendo María siempre con este revoltijo de primos por toda la calle? ¿Qué andaba haciendo? Caballada, ¿me entiendes? Anyways, con eso, bro, Dios te bendiga. Gracias por el tiempo. Dale, Dios te bendiga. Hermanos, muchas gracias a todos. Mientras el hermano Moisés y Juan dialogaban, los dejé solos para que hubiera una plática buena, una buena plática sin interrupciones. Fue muy buena la plática, sinceramente fue buena, ¿ok? Así es que, hermanos, cuídense mucho y Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana, no lo creo, no lo sé, tal vez despuesito de las 10 de la mañana. Pero no lo sé, toda esta semana despuesito de las 10 de la mañana no podría hacer live, ¿verdad? Toda la semana hasta después de las 10 de la mañana o posiblemente después de, no sé, I don't know, pero no podemos estar en el live. Así es que cuídense muchos a todos y Dios les bendiga a todos y gracias por haber estado aquí. Gracias por 600 compartidas y 143,000 likes. Dios les bendiga a todos, cuídense mucho, la paz de Cristo.